Hola familia, muy buenas noches. Juan Bustillos, muy buenas noches hermano, qué gusto estar contigo y comenzar este programa en esta noche dándole gracias a Dios por la vida que nos da. Amén. Él es el dueño de nuestras vidas, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que Él nos ha dado. El maravilloso Dios a quien servimos es nuestro Señor. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo que el Señor sea guiando esta reunión de principio a fin. Tenemos razones para orar, para darle gracias a Dios, para elevar nuestra oración. Muchas veces nos sentimos como que decepcionados cuando vemos que la injusticia del mundo también toca a los creyentes, a los cristianos, cuando las mismas enfermedades que afligen a los impíos afligen también a los creyentes. Y muchas veces nos llenamos de preguntas, muchas veces, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué si nosotros estamos haciendo lo correcto? ¿Por qué los impíos siempre ganan? Dan una vuelta menos que nosotros, consiguen más con menos esfuerzo. En fin, muchas veces nos hemos preguntado y muchos siervos de Dios se han preguntado eso también. Ahora meditaba eso después de una conversación con una hermana anoche, de cómo tienen que pasar esas cosas y cómo deberíamos entenderlas como creyentes. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor y luego compartiré antes de entrar en el estudio del libro de Romanos algo que estuvo dando la vuelta en mi cabeza en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, adorado Dios, en esta noche te damos las gracias a ti. Reconocemos, Señor, nuestro cansancio, nuestra fatiga, que nos cansamos como seres humanos, que queremos descansar, tal vez dormir un poco más. Tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra, tu amor, tu aliento, tu paz, tu respaldo, tu fortaleza, Señor, tu aprobación. Gloria sea a ti. Gracias porque todo lo que tú nos has dado es un don divino, es una gracia, es una misericordia. No porque no merezcamos nada, sino porque nos amas y nos muestras tu amor a pesar de todo. Padre, oramos por cada hermano, por cada hermana de este programa, por los hermanos que a través del YouTube y a través del Facebook también ven el programa. Y me lo han hecho saber que no pueden entrar al Zoom, pero sí están en el YouTube. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre Santo, también oramos por Débora, por nuestra querida y pequeña Débora en el nombre de Jesús para que tú lo bendigas. Oramos también en esta noche por el nieto de Marilena Rodríguez, que nació por cesárea ayer, pero que no podía lactar, que no podía alimentarse. Oramos por este pequeño bebé en el nombre de Jesús. Oramos por la hija de Marilena, lo han cesareado. Ella está bien, el bebé no puede comer, no lacta. Señor, oramos para que tú bendigas a este pequeño bebé, a este pequeño guerrero. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra poderosa de fortaleza y de fuerza para este varón en el nombre de Jesús. Amoroso Padre Santo, oramos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Oramos, Señor, por Perú. Nos quedan, Señor, viernes, sábado, para que podamos elegir, Señor, a nuestro presidente o nuestra presidenta. Señor, hágase tu voluntad en esta hermosa patria, en el nombre de Jesús. Señor, por favor, no permitas que caigamos en manos de gente atea, de gente perversa, de gente que va a perseguir al cristianismo, a la fe. Oh Dios, queremos vivir en libertad, para alabarte, para adorarte, para compartir tu gracia y tu favor todos los días de nuestras vidas. Amoroso Dios, en tus manos encomendamos estas elecciones, Señor,
y bendice a este pueblo peruano en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, te necesitamos. Necesitamos gente de fe en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y también en el Ejecutivo. Necesitamos que nuestro país crezca, sea bendecido y vive en libertad. Padre bueno, en tus manos encomendamos, Señor, estas elecciones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por estar ahí, amados hermanos, y muy buenas noches. Estuve esta mañana meditando un poco sobre una conversación que tuve anoche con una hermana y me mostraba su inquietud. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué Dios permite que tengamos que ser afligidos por compañeros de trabajo o simplemente por familiares después que hemos aceptado a Jesucristo? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Mi esposa decía, ¿no? Yo nunca he sido tan humillada como lo he sido en la iglesia. Ella me decía y me lo dijo muchas veces. En 33 años me lo dijo muchas veces. Que ella en el mundo no había sido tan maltratada como dentro de la iglesia. Y a veces ese maltrato viene de los mismos hermanos, de las mismas hermanas. Así que estuve recordando algunos pasajes de la Biblia en esta mañana y llegué a Habacuc. Habacuc es un profeta, probablemente el tiempo de Jeremías, y él, digamos que también manifiesta ese descontento, ¿no? Esa duda en todo caso. Aquí en el capítulo 1 de Habacuc, por si acaso, esta es una pequeña introducción, no es el libro de Romanos, sino tenía eso que compartir. Debo suponer que alguien necesita esta palabra en esta noche, ¿no? Dice acá, Habacuc se queja de la injusticia, ¿no? La profecía que vio el profeta Habacuc y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por la cual la ley es debilitada y la justicia no sale según la verdad. Pero cuando el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Verán, él levanta esta oración, el profeta Habacuc, sabiendo de que Babilonia, el gran imperio de ese tiempo, invadiría a Israel, a Jerusalén. Israel no estaba bien, tenía problemas de pecado, pero en comparación con los persas, o sea, mejor dicho, con los caldeos que eran Babilonia, en Israel había gente justa, en Israel había un remanente fiel. Sin embargo, los babilonios lo invaden y lo destruyen y lo llevan cautivo por 70 años. Eso ve Habacuc en la visión y le reclama a Dios. Sin embargo, el Señor le contesta, ¿no? En el capítulo 2, es un libro de 3 capítulos nada más, ustedes lo pueden leer en una hora, ¿no? Y el Señor le contesta, ¿no? Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que que leyere en ella. Y me dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, ya dije su nombre, significa abrazo, abrazo, es lo que significa su nombre. Él se da cuenta, digamos, que muchas veces
el pueblo creyente, el pueblo cristiano, sufre algunas injusticias de gente perversa, de gente mala, y como que Dios permite eso. Y eso no lo entendía. Sin embargo, él en el capítulo 3, verso 17, él reconoce la soberanía de Dios, la gracia de Dios. Y él dice, en el verso 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. O sea, él dice ya, por último, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y no haya ovejas en la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice? Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Es como que le pasó a Job, al justo Job, al pobrecito Job, ¿no? Le pasaron muchas cosas muy terribles. Sin embargo, él pudo mantenerse. Fue despojado de todo lo que tenía, de todos sus bienes. Y él dijo, ignorando que no era Dios el que lo quitaba, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Dios no lo había quitado. Había permitido que lo quite el diablo, sí, pero él no lo quitó. Pero él, digamos, en su conocimiento reducido, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Repito, Dios no le había quitado lo que le había dado. Cuando el Señor te da algo, Él no te lo quita. Repito, cuando Dios te bendice, Él no te retira la bendición. Es posible que el diablo te la robe. Sí, es posible. Cuando el Señor te da tu sanidad, Él no te manda otra peor. Él no te manda otro quiste, otro tumor, otro cáncer. No. Es posible que el diablo otra vez te enrede y te engañe y te enferme. Y a veces el Señor permite esas cosas para finalmente mostrar su gloria. Es interesante cómo el Señor permite que muchas veces el impío se engrandezca, se enorgullezca, se le hinche su pechito, ¿no? Para después aplastarlo y el nombre poderoso de Dios sea glorificado. Entonces, ahora sí, con esta pequeña introducción que, como le dije, estaba navegando en mi mente en esta mañana y dije, voy a compartir eso como una introducción, probablemente alguien lo necesita. Y a veces nos pasamos la vida así. Hoy venía con una hermana en el carro y Caleb, y ella me decía, me han llamado de allá, de la chacra, y me dicen que la cosecha de arroz ha sido un desastre. Hemos perdido dinero. Y yo le dije, qué lástima, qué pena me da que sí, otra campaña que se cae porque los precios están demasiado bajos en Perú. Sin embargo, el arroz importado sigue caro en Lima. En fin, son esas cosas injustas que muchas veces suceden. Pero aquí estamos para dar una palabra de aliento, una palabra de amor a nuestro semejante, ¿verdad? Entonces ya estamos en el estudio del libro de Romanos en la parte 63 y vamos adelante hacia la perfección. Anoche veíamos hasta el verso 14 y el verso 14 decía, ¿qué pues diremos a esto que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. El profeta Habacuc reclamó, se quejó de la injusticia. Claro, no le dijo Dios eres injusto, pero dijo no entiendo. ¿Por qué puedes permitir que un pueblo más impío que Israel
venga y lo doblegue y lo aplaste, sabiendo que hay un remanente fiel en Israel. No lo entendí. Y obviamente él reclama eso, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, nos vamos al verso 15, sobre el cual vamos a meditar en esta noche. Y la palabra del Señor dice así, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El Señor le dice a Moisés eso, ¿no? Y el verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Qué tremendo. O sea, al rey impío, al faraón, el rey de Egipto, es el que lo levanta. Acá dice, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó a faraón? Dios. Dios lo levantó. Dios lo engrandeció para que después él pueda mostrar su gloria por encima del faraón. O sea, Dios permite muchas cosas y aún permite que cosas malas sucedan para que pueda mostrar su gloria de una manera sobrenatural sobre ti, sobre tu familia. Así que si estás atravesando alguna situación apremiante, complicada, crisis emocionales, relaciones tóxicas, problema financiero, problema de salud, el Señor tiene el control de todo eso. Y aún un diagnóstico malo, muy terrible, el Señor lo puede usar para mostrar que Él es todopoderoso. Amén. Aquí en este pasaje, el verso 15, el apóstol Pablo afirma la soberanía absoluta de Dios al declarar, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque Él es el creador. Todo lo que existe, visible e invisible, natural o sobrenatural, carnal o espiritual, el Señor lo ha creado y Él es el Señor sobre todas las cosas. El apóstol Pablo cita esta frase del Antiguo Testamento que está en Éxodo 33:19, ¿no? Cuando dice, ¿no? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Esto está en Éxodo 33:19, pero lo está citando el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento. Ya verá que las escrituras son perfectas. Han sido escritos por 40 autores diferentes, ¿no? En casi 1500 o casi 2000 años, en ese lapso, de gente que ni se conocían entre ellos, ni tenían ninguna relación, y no tenían Waze, no tenían WhatsApp, no tenían discos duros, o para que ellos puedan mantener una relación, una correlación, una secuencia. No, no tenían nada de eso. Es más, ni se conocían. En 1500 años, imagínense, 40 hombres diferentes escribiendo lo que tenemos aquí. Y eso se llama gracia divina. Eso es el Espíritu Santo escribiendo a través de profetas, de patriarcas, ¿no? De apóstoles, esta palabra que nosotros tenemos para que podamos conocer a nuestro Señor y más lo conocemos, más lo amamos, ¿no? Dije que el apóstol Pablo cita esta frase del Antiguo Testamento que está en Éxodo 33:19. Dios no se basa en los esfuerzos humanos, sino en su voluntad y propósito divino. Amados hermanos, Él es el que tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Él es el que tiene bondad del que quiere tener bondad. Él endurece al que quiere endurecer. Acuérdense que en el Éxodo dice también que el Señor, nuestro Dios, fue el que endureció el corazón del faraón.
Ah, interesante, ¿verdad? O sea, al corazón del faraón le cayó una bomba y hizo que se endurezca, que se ponga terco el tipo y diga, no, no va a salir ningún judío de aquí. Punto, se acabó. Y Moisés le insistía, dice el Señor que si era mi pueblo. Y el faraón dijo, no, de acá no sale nadie. Punto, se acabó. Ya dije, ya, se acabó. De aquí no sale nadie. Y fue precisamente esa terquedad, esa dureza de corazón que Dios pudo, ¿no?, manifestar las plagas en Egipto. ¿Para qué? Para doblegarlo, para ir bajándolo. Todo ese corazón endurecido. Y por último, la muerte de los primogénitos, la que finalmente detonó a que el faraón diga, sí, está bien, ya, váyanse, lárguense de aquí, no los queremos. Pero fue precisamente que el Señor permitió que esas cosas malas sucedieran para que Él pueda mostrar su gloria infinita por encima de cualquier autoridad, de cualquier señorío, de cualquier poder del planeta. La gracia, mi hermano, es inmerecida. La misericordia no es algo que se gana o se compra. Si se pudiera merecer por buenas obras, ya no sería gracia. Porque la gracia es un don divino, es un recibir de Dios, inmerecidamente. Es un don de Dios. Porque si tú hicieras algo para que, digamos, te merezcas esa gracia, entonces ya no sería gracia, pues. Ya no se llamaría gracia. Sería que tú te estás ganando, ¿no?, una compensación por tu tiempo de servicio, por tus buenas obras, porque eres buena gente o lo que sea. Pero no, aquí el apóstol Pablo deja bien claro que no es por esfuerzo de hombre ni por el linaje que tienes de tu familia. No, para nada. O no porque naciste primero o segundo o el último. Tampoco tiene nada que ver. O no se trata de costumbres o de tradiciones religiosas. Nuestro Señor es soberano y Él da su gracia al que quiere darla, da su misericordia al que quiere darle su misericordia. Tal como le explica el versículo 16, la elección de Dios no depende, mi hermano, de deseos ni de esfuerzos del hombre, solo depende de la compasión divina. Ya lo vimos, ¿no? Cómo el Señor elige a Jacob en lugar de Esaú. La tradición decía que Esaú era el primogénito y que por lo tanto necesitaba tener todas las prerrogativas y todos los privilegios, ¿no?, que le correspondían a un hijo primogénito. Pero el Señor estaba por encima de esas costumbres legalistas y el Señor está muy por encima de todos esos detalles, de todas esas leyendas. Y Él va a hacer su voluntad en la vida del ser humano de todos los tiempos. Ahora, este pasaje busca eliminar el orgullo humano, recordándonos que todos somos pecadores y que depender de la misericordia de Dios es un acto de su voluntad soberana y perfecta, y no un derecho adquirido por linaje o por buenas obras o porque eres hijito de papá y te mereces esas cosas. No, para nada. El verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Pablo enseña que la salvación y el favor de Dios no se obtienen por esfuerzo. El deseo humano o las buenas obras no son los que generan la gracia y el poder de Dios, sino únicamente por la misericordia soberana de Dios. Como decíamos en algunas noches, nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos ame más y no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. No, no podemos hacer. El amor de Dios es infinito. Amén. Veamos el contexto de estos tres elementos que menciona Pablo. Así que no depende del que quiere, uno, ni del que corre, dos, sino de Dios, que tiene misericordia.
Pablo utiliza estas tres metáforas para explicar lo siguiente. El que quiere. ¿Qué significa el que quiere? El que quiere, digamos, yo quiero algo. Es la voluntad, los buenos deseos, las intenciones o el anhelo de agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero, digamos, que mantener una estrecha relación con Dios. Es lo que uno quiere. Ese es su deseo, ¿verdad? Dice, y no depende de lo que tú quieres. No depende del que corre tampoco. El que corre, el que se sacrifica para una competencia, que se prepara para una competencia, el esfuerzo que da, el trabajo arduo, las disciplinas religiosas, el cumplimiento de las leyes o el sacrificio personal, tampoco no tiene nada que ver ante la gracia divina. No es por lo que quieres y no es por lo que tú corres, por lo que te esfuerzas, porque trabajas duro para eso, por las disciplinas religiosas. No, para nada. Y el tercer elemento dice, Dios, el que tiene misericordia. La decisión libre e inmerecida de Dios de otorgar su favor a una persona en particular. Él es libre, él es soberano. Él puede bendecirlo a usted en lugar de otro, más que a otro. ¿Por qué? Por gracia divina. Él lo quiso así. Pablo argumenta que ninguna persona está en la capacidad de ganarse la salvación. Si el favor de Dios dependiera de lo que el ser humano desea o se esfuerza por lograr, la salvación se convertiría en una recompensa o en un derecho logrado, alcanzado, ¿verdad? Y no en un regalo como que realmente lo es. Está claro, ¿verdad? Si el favor de Dios dependiera de lo que el ser humano desea o de lo que el ser humano se esfuerza para lograr, la salvación se convertiría en una recompensa o un derecho legal y no un regalo. Al afirmar, no depende del que quiere ni del que corre, él está diciendo que está eliminando el orgullo humano, estableciendo que la salvación es 100% obra de la gracia divina. 100% es obra de la gracia divina. No es por lo que tú quieras, no es por lo que tú te esfuerces, no. La salvación no depende de eso. Depende del favor de Dios, del favor inmerecido, de la gracia inmerecida de nuestro Señor. Este versículo se fundamenta en la elección divina de Jacob sobre Esaú. Lo vimos anoche, ¿verdad? Cómo Dios prefiere a Jacob sobre Esaú. ¿Por qué? Y luego va a decir, ¿qué pues diremos a esto? ¿Que Dios es injusto? En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. Sino que Dios Todopoderoso está tomando los atributos de Dios de creador, que Él lo creó todo, y Él pues tiene el derecho legal, el derecho soberano de elegir a uno sobre el otro. Así de sencillo, ¿no? Ahora, de igual manera, pasa en la historia del faraón. En ambos ejemplos, Dios muestra que su propósito eterno se cumple, independientemente del linaje natural o de los méritos o de los cargos o de las jerarquías humanas. La misericordia, mi hermano, es un don de Dios que Él otorga a quien quiere otorgarlo, sin injusticia de su parte, ya que nadie merece tal favor. O sea, no es injusto, nadie lo merece. Nadie tiene la capacidad suficiente de merecerse el favor de Dios. Nadie. Pero Él, en su soberana independencia, en su soberana gracia, Él le da al que Él quiere dar. Amén. De la forma que Él quiera dar. En el verso 17, vamos a leer el verso 17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pablo utiliza este versículo para defender la soberanía absoluta de Dios al elegir a quien mostrar misericordia y al elegir también a quien
endurecer el corazón. Ahora, Dios no levantó al faraón al trono por casualidad. Su objetivo era usar la terquedad del faraón como un escenario para desplegar su poder milagroso mediante las plagas, para finalmente llegar a la liberación de Israel de una manera contundente, de una manera soberana. Él sabía que el pueblo de Israel iba a quedar 400 años de esclavo en Egipto. Y ya lo había escrito en Génesis 17, que estarían esclavos por 400 años. Y ya se habían cumplido los 400 años, entonces levantó a Moisés para que él liderara el éxodo, la salida de la esclavitud hacia la libertad. Ahora, Dios es el que endurece el corazón del faraón, usa esa terquedad del faraón como un escenario para desplegar su poder milagroso mediante las plagas. Perdón. Para que finalmente, ya saben a lo que llegó el pueblo de Israel, a su tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a Abraham que le daría una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra de sanidad, una tierra de salud, una tierra de paz, una tierra de abundancia, que podían sembrar lo que querían y podían cosechar. No como en Egipto que solamente, ¿no? Agarraban un jarrito, echaban un poquito de agua y sembraban ahí, y esa era su lechuguita y eso era nada más lo que podían comer. No, en Israel. El Señor les dio la capacidad de transformar el agua de mar en agua potable. Hoy por hoy, Israel, siendo una zona súper árida, puede exportar frutas cítricos al mundo entero. Interesante, ¿verdad? Son esas cosas que mucha gente no entiende. Hace poco hablaba con un hombre, digamos que un hombre imparcial, que no cree en Dios, pero no está en contra de Dios. Y él decía, me sorprende Israel. Israel me sorprende, ¿no? Me decía, hermano Max, usted sabe que yo no creo en Dios, pero todo lo que Israel ha logrado es impresionante. Y yo no tengo cómo justificar todas esas bondades que Israel tiene, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. El fin supremo de Dios es darse a conocer. Él permite que el mal sirva a sus planes mayores para que su nombre sea proclamado en todo el mundo. Pablo enseña, así como el alfarero tiene derecho de hacer lo que quiera con el barro, Dios tiene el derecho soberano de usar a los hombres, incluso a los rebeldes, para cumplir sus propósitos sin que nadie pueda cuestionar su justicia. ¿Quién es el hombre para decirle a Dios, dale a este o no le des? ¿Por qué me das a mí? ¿Por qué no a él? ¿O por qué le das a ellos o a ella? ¿No? Y a mí no. Él es soberano. ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? El barro solamente acepta lo que el alfarero le hizo y lo metió al horno y ya. Del mismo modo, amados hermanos, leía al comienzo cómo Habacuc se queja delante de Dios, cómo él reclama. ¿Cómo es posible, Dios, que Babilonia, siendo un país perverso, malo, impío, tenga que venir y destruir al pueblo de Israel, sabiendo que en Israel también son pecadores, pero no tanto como los babilonios, ¿verdad? Que en Israel había un remanente fiel, sin embargo, los llevaron cautivos, ahí se llevaron cautivos a Daniel, a Sadrach, Mesach y a Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor se lleva a estos jóvenes ilustres, a estos jóvenes inteligentes, sabios de Israel, él creyó que los estaba llevando cautivos para que pueda, digamos, realizarse en Babilonia
y hacer que el imperio babilonio crezca mucho más. Lo que no supo el rey Nabucodonosor es que al llevar cautivos a estos jóvenes, estaba metiendo la gracia divina ahí al imperio babilónico para después mostrarle su soberanía y su gloria. Eso es tremendo, ¿verdad? Para mostrarle que ese pueblo reducido, ese pueblo oprimido, tenía un Dios que los defendería. Estaba escrito proféticamente que 70 años estarían cautivos en Babilonia. Y al cumplirse los 7 años se levanta Ciro el Grande, ¿no? Un persa que se junta con otros reyes más y le atacan a Babilonia y destruyen Babilonia, queman todo, se roban todo lo que los babilonios habían robado de Israel y se lo llevan para Persia. Ah, interesante. Y cuando esto sucede, Ciro el Grande, que la Biblia dice, ¿no? Como profeta, como un escogido de Dios, como un enviado de Dios, les dio libertad a los que estaban cautivos en Babilonia. Qué tremendo. Un impío, un persa, Ciro el Grande. Él es el que finalmente invade Babilonia, los destruye y en la guerra mata a la mayoría de ellos. Pero el pueblo judío le dice, ¿saben qué? Ustedes no son babilonios, ustedes son judíos. El que quiera irse para su país, que se vaya. Tiene carta libre. ¿Ah? ¿Qué tal? Vino la libertad 70 años después, por mano de un impío, pero por influencia divina. Que Dios había levantado a Ciro el Grande, ¿no? Como hoy algunos estudiosos, algunos eruditos, creen que Donald Trump es el Ciro el Grande de estos últimos tiempos, porque está defendiendo a Israel. Está tratando de librarlo de que Irán finalmente termine de construir su bomba atómica con el único propósito de destruir a Israel. Y eso proféticamente no va a suceder. Proféticamente no va a suceder que una bomba va a desaparecer de Israel. No va a suceder. Por más que hayan países como Turquía, ¿no? Y su presidente Erdogan, que están amenazando a Israel. Y ellos sí tienen la bomba atómica. Pero no tendrán nunca el permiso de Dios para explotar esa bomba sobre Israel. Porque proféticamente está escrito. Ya está escrito. El mismo Señor, nuestro mismo Señor Jesús, en la guerra del Armagedón, será personalmente el que lidera al pueblo de Israel en contra de todos los enemigos. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a vencer, porque Dios es un Dios que no conoce la derrota, porque nuestro Señor es victorioso siempre, y Él es el que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Ven? Tal vez la situación que estás viviendo en este tiempo, estás viendo o que estás expectante que suceda, como las elecciones en tu país, digamos, como los gobernantes en tu país, lo que sea, que esté pasando por tu vida y por tu mente ahora. Recuerda que el Señor tiene el poder de endurecer los corazones de la gente mala y perversa, en contra muchas veces de sus hijos. Pero al final, puedes decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, y en los corrales no hayan vacas, ni hayan ovejas en la manada, aunque los labrados no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Que Dios los bendiga, familia, que el Señor los guarde, que tengan una noche súper bendecida. Mañana estará con nosotros nuestro queridísimo Pastor Willy compartiendo con nosotros. Que Dios los bendiga grandemente. Cuídense mucho y si el Señor lo permite, nuestro Dios lo quiere, mañana estaremos aquí, como siempre, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Que el Señor los guarde, familia. Muy buenas noches. Bendiciones.